Los mecanismos de reproducción pueden ser sexuales o asexuales, dependiendo de si participan o no células sexuales masculinas o femeninas en el proceso. Entre los mecanismos de reproducción asexual que se dan en los protozoarios tenemos la fisión binaria. En la fisión o división binaria, el cuerpo del progenitor se divide por mitosis en dos partes iguales. Este tipo de división se presenta, por ejemplo, en los trofozoitos de entamoeba histolítica en el intestino del hospedador. También observamos la división o fisión múltiple, en la que el núcleo del protozoario se divide repetidas veces. Luego viene la división del citoplasma y se producen de un protozoario numerosas células hijas. Un tipo de fisión múltiple es la esquizogonia. En este caso, la célula en división se conoce como esquizonte y el producto de la división son los merozoitos. Este tipo de división lo encontramos, por ejemplo, en los Plasmodium. En la malaria observamos que estos Plasmodium se dividen en el hospedador intermediario, el humano, en dos oportunidades por fisión múltiple. La primera en el ciclo exoeritrocítico y la segunda en el ciclo eritrocítico. Otro tipo de división múltiple, llamada esporogonia, se da después de la reproducción sexual o singamia, en la que el cigoto formado, o esporonte, se convierte en quiste o espora, y dentro de este ooquiste se forman numerosos esporozoitos. Este tipo de división se ve, por ejemplo, en el ciclo esporogónico de los Plasmodium. También observamos en los protozoarios un tipo de división asexual llamado gemación, en el que un individuo surge como una yema desde el progenitor y desarrolla órganos semejantes a los del organismo parental. Posteriormente se separa de él. Un tipo de gemación es la endodiogenia. En la endodiogenia se forman dos células hijas dentro de la célula madre. Una vez que las células hijas crecen, destruyen la célula madre y quedan en libertad, y estas células hijas se conocen con el nombre de taquizoitos. Un ejemplo de endodiogenia lo vemos en la formación de pseudoquistes en la toxoplasmosis, que posteriormente y por efecto de la respuesta inmunológica terminan siendo aislados y convirtiéndose en verdaderos quistes tisulares. En los protozoarios también observamos ejemplos de reproducción sexual. Uno de los tipos de reproducción sexual es la anfimixis o reproducción biparental, en la que participan dos progenitores diferentes y aportan dos gametos, uno masculino y uno femenino. También se presenta la automixis o reproducción monoparental, en la que un progenitor aporta los dos gametos, el masculino y el femenino. Un tipo de reproducción biparental es la conjugación, en la que se produce la fusión de los dos núcleos de los gametos. Se da en ciliados. El único ejemplo de ciliado parásito del humano es el Balantidium coli. En este se puede producir la división del trofozoito por fisión binaria, pero también se produce por conjugación. Otro tipo de anfimixis es la singamia,
en la que se produce la fusión completa del gameto, no solamente de los núcleos como en la conjugación, sino también de citoplasma. Se produce la fecundación, se forma el cigoto. Los gametos pueden ser similares o pueden ser de diferente tamaño. Al gameto pequeño se le llama microgameto, al gameto grande macrogameto. Las células de las que estos gametos se originan son los microgametocitos o los macrogametocitos. Posterior a la formación del cigoto, este puede dividirse por fisión múltiple y formar un quiste en el que se desarrollan los esporozoitos, en el proceso denominado esporogonia. Este tipo de división lo encontramos, por ejemplo, en los Plasmodium, en la malaria. En cuanto a los mecanismos de reproducción en los metazoarios, vamos a encontrar también ejemplos de reproducción asexual y sexual. En los helmintos encontramos como ejemplo de reproducción asexual la poliembrionía. Esta se da en digeneos como la fasciola hepática y los chistosomas. En la poliembrionía, a partir de un individuo se producen múltiples embriones hijos. Como ejemplo, en el caso de la fasciola hepática, el miracidio penetra en su hospedador intermediario, que es el molusco. Allí se transforma en esporocisto y de cada esporocisto se forman numerosas redias. Luego, de cada redia se forman numerosas cercarias. En los céstodes también podemos observar algunos casos de fisiparidad, que es una fisión longitudinal de un segmento del cuerpo del céstode. Y también podemos observar ejemplos de gemación de partes del cuerpo del céstode. Sin embargo, el tipo de reproducción más comúnmente observado en los helmintos es la reproducción sexual y dentro de esta la reproducción biparental. En la reproducción biparental, cada progenitor tiene su propio sistema reproductor, ya sea femenino o masculino. Son parásitos dioicos. En este caso se tiene que producir la cópula o el apareamiento para que se dé la reproducción. Como ejemplo tenemos el chistosoma. También tenemos el hermafroditismo en los parásitos monoicos. Estos parásitos tienen órganos reproductores femeninos y masculinos en un mismo individuo, como en el caso de la mayoría de los tremátodes, o pueden tener los órganos masculinos y femeninos en cada uno de sus segmentos, como en el caso de los céstodes. También observamos que ocurre la partenogénesis, que es el desarrollo embrionario sin previa fecundación de las células sexuales femeninas por parte del macho. Esto lo observamos en el Strongyloides stercoralis.